Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. En la mitad de la semana y con muchísima información para compartir. Mucho calor en Montevideo. Sí, y aparte mucho calor. mucha información. Calor, sí. Sí. Parece que eso va a traer aparejada algunas consecuencias. A disfrutarlo en lo que le dure. Sí. Nos metemos en la agenda informativa. Uruguay se abstuvo en la sesión de la Asamblea de la ONU, que este miércoles aprobó una resolución vinculada a lo que pasa en Medio Oriente, porque le exige a Israel poner fin a su presencia ilegal en territorio palestino ocupado. Textuales palabras. La moción recibió el voto a favor de 124 países, el voto en contra de 14 y motivó 43 abstenciones, entre ellas las de Alemania e Italia. La resolución establece que la ocupación israelí de territorios palestinos es un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional. No es la primera vez que Uruguay se abstiene de votar en resoluciones que condenan las acciones de Israel contra Palestina. Poco tiempo atrás, recordemos, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, debió dar explicaciones ante el Parlamento por estos asuntos. Tendremos más información o más datos vinculados a esto que pasó en la Asamblea de la ONU, pero hay otros asuntos también. Repasamos los titulares. El candidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, dijo que el Mercosur funciona mal y que no propondría por ahora la integración de Venezuela al bloque regional. Además, aseguró que es muy difícil que Uruguay firme un tratado de libre comercio con China. El Ministerio de Ambiente convocó a una audiencia pública a realizarse el 3 de octubre en Rafael Peraza, San José, para recabar la opinión ciudadana acerca del proyecto Neptuno, que se orienta a construir una planta potabilizadora de agua en la costa de ese departamento. El Partido Comunista y sectores Frente Amplistas aliados presentaron una lista común al Senado para las elecciones nacionales. El senador Óscar Andrade, que encabezará la nómina de candidaturas, dijo que el objetivo primordial es colaborar con la victoria del Frente Amplio. El sindicato de COPS hará un paro con asamblea este jueves desde las 13, debido a la existencia de nuevas deudas salariales de parte de la empresa. El gobierno renovó la rebaja de 9 puntos de IVA a servicios turísticos hasta 2025. El beneficio aplica, entre otros, a empresas gastronómicas, arrendamiento de vehículos y eventos. El Frente Amplio presentó 48 prioridades para un posible futuro gobierno, en un contexto de campaña fría y poco propositiva, que dejó la presentación de 48 prioridades para un posible futuro gobierno realizada por el Frente Amplio recientemente. ¿Cuáles fueron los principales mensajes de la fórmula presidencial? En instantes, análisis de Eduardo Botinelli. Nuevas explosiones en el Líbano contra Hezbolá mataron al menos a 14 personas e hirieron a otras 300 en un nuevo ataque que se sumó al de ayer y dejó 12 muertos y más de 3.000 heridos. El ministro de Defensa de Israel anunció el inicio de una nueva fase de la guerra. En Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado convocó este jueves a un paro que afectará al menos a 27 aeropuertos de todo el país, lo que provocará cancelaciones y retrasos en cientos de vuelos. Pueden seguir en vivo a través de todos sus dispositivos por tvciudad.uy, por YouTube. Nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Entre otras cosas porque hay en Carrasco una actividad importante vinculada al sector productivo y con visitas también de relieve. Juliana Perdomo, bienvenida. ¿Cómo andás? Gracias, Martín. Natalia, buenas tardes para todos. Exactamente aquí en el Hotel Cottage, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, se va a estar realizando el lanzamiento del libro por parte de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Van a estar participando autoridades ministeriales. También fue cursada la invitación a los expresidentes y los precandidatos presidenciales. Va a estar asistiendo Julio María Sanguinetti, ya que Mujica y Lacalle Herrera, debido a sus quebrantos de salud, no van a estar concurriendo en la jornada de hoy. Así que en minutos vamos a venir con todos los detalles. Y ahora cambiamos de asunto, también de movilera. Aparece Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mari? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Vamos a hablar de esta audiencia pública de la que ustedes daban cuenta en titulares, que convoca al Ministerio de Ambiente en el marco de la autorización ambiental al proyecto Neptuno. Se va a realizar en San José el 3 de octubre y es una instancia obligatoria que está prevista por ley para emprendimientos que puedan llegar a tener impactos negativos significativos, más allá de las medidas de mitigación que estén planteadas. Paralelamente hay dos procesos judiciales en relación a este proyecto para instalar una planta potabilizadora en San José, así que en un ratito nada más vamos a estar conversando sobre todos estos asuntos. Nos quedamos en el cordón, aparece en la agenda la campaña electoral. Martín Duarte, ¿cómo andás?
buenas tardes para ti y para Natalia. Estamos aquí en la sede del Partido Colorado, donde en minutos se dará la presentación de la lista al Senado número 25 que encabeza Andrés Ojeda. Por lo que pudimos averiguar, bueno, los tres primeros lugares de la plancha estarán justamente en ese orden. En primer lugar Andrés Ojeda, en segundo lugar Gustavo Subía y en tercer lugar de la plancha de la lista número 25, Elsa Capicera. En algunos minutos venimos con el lanzamiento. Bien, tema que presentaba recién Mariana Abreu, el presidente de OCE, Raúl Montero, se refirió justamente a esta audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente. Él dice sobre el proyecto Neptuno, dice que es una demostración de que se busca escuchar a la sociedad civil. Sin embargo, tiempo atrás, la activista Selva Ortiz de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida dijo lo contrario. No se han tenido en cuenta muchos de los argumentos que hemos estado poniendo durante todos estos años de por qué entendemos que el proyecto Neptuno es una falsa solución para el abastecimiento de agua del área metropolitana. El Ministerio de Ambiente que está publicando y abriendo las audiencias públicas y por lo tanto podría haber un aporte significativo que nos haga modificar alguna cosa. O sea, no podemos decir que no escuchamos a nadie porque no es la verdad. Por algo se hacen las audiencias públicas. Agenda regional en la campaña electoral uruguaya. El candidato presidencial frente amplista Yamandu Orsi dijo que el Mercosur funciona mal y que por ahora no propondría que se rehabilite la presencia de Venezuela en el bloque regional. Esto fue durante una actividad de parte de la campaña política que se realizó en esta jornada en Buenos Aires ante un auditorio conformado por personas del sector empresarial argentino. Orsi sostuvo que es muy difícil que Uruguay logre concretar un tratado de libre comercio con China como ha planteado el presidente Lacalle Pou. La idea de que Uruguay funciona está instalada y queremos fortalecerla y jamás en nuestros planteos de campaña puede estar la idea o la sombra de que el funcionamiento se tranque por alguna razón. Nuestra propuesta de campaña o nuestra propuesta para que el país funcione y mejor se apoya en tres pilares básicos. Uno de ellos, por supuesto, es el crecimiento, la base material de un país como el nuestro, con un mercado tan chico. Un segundo eje es aquel de la protección social necesaria que los estados deben brindar, más en nuestra tradición oriental de un estado que tiene una matriz de protección o es aquel estado del bienestar que se construyó a principios del siglo XX y que ha sido ejemplo, yo creo que en el mundo. Y una tercera pata que llegó, un tercer eje o pata de esta mesa que llegó hace unos años y que es preocupación central, es poder construir o generar un país bastante más seguro. Orsi consideró que Uruguay ha recibido muy buenas señales por parte del gobierno de Milei y puso como ejemplo el tema del dragado del puerto de Montevideo y la flexibilización del Mercosur. El candidato también fue consultado sobre la situación de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Creo que no caben dos respuestas. Es un régimen muy autoritario. Al tema geopolítico deberíamos prestarle más atención, expresó. Orsi viajó al vecino país acompañado por su jefe de campaña, Alejandro Sánchez, y por el economista Gabriel Odone, quien se perfila como su posible ministro de Economía en caso de ganar las elecciones. Otra de campaña, el Partido Comunista y sectores frente amplistas aliados presentaron una lista común al Senado para las elecciones nacionales. Habló el senador Oscar Andrade, que justamente encabeza la nómina de candidaturas. Dijo que más allá del interés sectorial, la prioridad es colaborar con una victoria del Frente Amplio y destacó la diversidad de orígenes y trayectorias de las personas que componen la lista. Me toca el enorme honor de encabezarla. En segundo lugar va a estar Constanza, la sigue el compañero Juan Castillo, la compañera Susana Moniz, presidenta del FAN Canelones, después está Rafael Michelini y siguen integrantes al Senado. Hay una línea entera de compañeros de la cultura, donde está Eduardo Larbanois, don Pepe Vázquez, el Flaco de Nevi. Y creo que con diferentes sectores encontramos acá reflejar en una sola lista representantes del movimiento de trabajadores,
dirigentes sindicales, luchadores, pero también del movimiento feminista, de la cultura, de la universidad, de la lucha por derechos humanos. Uno encuentra desde jóvenes militantes hasta viejos referentes como Marcos Carámbula o Alberto Curiel. ¿Cuál es la expectativa electoral que tiene esta lista? Integridad del Senado. Nosotros lo que tenemos es una expectativa política que logra un cambio. En el cambio que es un país menos desigual que este, donde solamente creció el consumo en el 5% de los hogares más ricos. Tenemos una expectativa de un país que se haga cargo, en términos de que se haga cargo, que no pueda presentar números donde crece la economía y aumenta la pobreza infantil. O sea, la expectativa más que electoral es una expectativa de reivindicación artiguista. Nosotros creemos que el Frente Amplio tiene que reflejar de manera contundente la lucha por la pública felicidad. Dejamos momentáneamente el diario de campaña y pasamos a la agenda institucional, porque los ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca, en este caso, presentaron las conclusiones de un proyecto titulado Iniciativa por el Río Negro. Ese es el nombre y establecen esas conclusiones que el curso de agua mencionado cuenta con buena salud pese a la persistencia derivada del uso de agroquímicos en la producción agropecuaria circundante. El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo que los incumplimientos de la segunda planta de UPM no afectaron la calidad del agua y recordó que la empresa aportó $3,5 millones para esta iniciativa. Se ha mejorado la gestión del uso de productos agrícolas en general para que de alguna manera se generen algunos espacios de amortiguación y que esos productos se puedan degradar antes de llegar al agua y cambiar las condiciones del agua. Evidentemente que hay algunos impactos a veces puntuales, también hay algunas actividades productivas intensivas como los confinamientos a corral, hay introducción de nutrientes de la cuenca cuando nace en Valle, es una zona agrícola muy importante del lado de Brasil, que también genera sus problemas, y también tenemos algunos problemas puntuales en algunas temporadas en lo que tiene que ver con la desembocadura del Río Negro ya rumbo al río Uruguay, que ahí recibe el aporte del río G, con los aportes de la ciudad de Durazno, con los aportes de la ciudad de Mercedes, y con todo lo que es la actividad agrícola, básicamente de agricultura, del departamento de Soriano y del departamento de Río Negro. Por eso hay momentos puntuales en los que nos preocupa y estamos trabajando con los productores y con los tres ministerios para mejorar cada vez más lo que es la gestión en el territorio, de que afecte de menos manera a la calidad de aguas. Y el presidente de OCE dijo que la empresa pública está más preparada que antes para afrontar situaciones como la de la sequía del año pasado. Y podríamos decir que de paso pasó lista. Entonces fue recorriendo distintos embalses para actualizar su situación. Por un lado habló de Paso Severino y dijo que tiene el mayor nivel de agua que tenía o que ha tenido en los últimos 2 años, ¿no? Por un lado eso. Además también dijo que a nivel de Canelón Grande la represa está llena y que en el río Santa Lucía hay un caudal interesante. En cuanto a la infraestructura, tenemos instalados bombas para levantar el agua de aguas abajo de aguas corrientes con mucho mayor capacidad que hace 2 años. O sea, en la medida que entremos en déficit podemos poner en marcha esas bombas. Y también tenemos la tubería del río San José a aguas corrientes, que bueno... ¿Qué nos permitiría eso? Si entrara en déficit el río Santa Lucía, es seguir manteniendo un normal abastecimiento del agua sin abrir Paso Severino. O sea, cuanto más tarde abramos Paso Severino, nos da mayor seguridad. Les recuerdo que Paso Severino lo abrimos en el 2022 a mitad de noviembre. O sea, cuanto más tarde sea esa apertura, nos daría, repitiendo todo el mismo proceso, que ojalá no se dé, superar prácticamente medio año. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Bien, habrá audiencia pública por el proyecto Arasatí en el departamento de San José. Mariana Abreu nos cuenta los detalles. Sí, Natalia, esta audiencia pública en San José va a ser el 3 de octubre en el marco de la autorización ambiental
para este proyecto Arasatí, para construir una planta potabilizadora en ese departamento, y es una instancia que, como decía recién, está prevista en la norma para que la población que pueda ser afectada por este emprendimiento dé su parecer. Es una instancia obligatoria para los emprendimientos que pueden llegar a tener impactos negativos significativos, más allá de medidas de mitigación que se presenten, y de hecho ahora una instancia previa también prevista en la normativa para que cualquier persona, que la ciudadanía pueda a través de la web del Ministerio de Ambiente hacer llegar consultas o preocupaciones sobre este proyecto. Paralelamente hay dos procesos judiciales, de hecho uno implicó una medida cautelar que impuso la justicia y dejó en suspenso la firma del contrato entre el consorcio de empresas y OCE. Sobre este tema apeló el Poder Ejecutivo y bueno, hay que ver qué termina sucediendo. Por otro lado, hay otro proceso judicial que es una demanda que también presentaron colectivos sociales, los mismos que presentaron la medida cautelar, para que finalmente no se construya esta planta, por entender que bueno, tiene consecuencias al ambiente, a la población, en materia de legislación relacionada al agua, entre otras. Pero vamos a decir lo que decía Raúl Montero, presidente de OCE, sobre los procesos judiciales y la audiencia pública. Discutiendo o apelando los dos planos, el tema formal y el tema de fondo, pero sí estamos abiertos a lo que indica el proceso legal que está llevando el Ministerio de Ambiente, que está publicando y abriendo las audiencias públicas, y por lo tanto podría haber un aporte significativo que nos haga modificar alguna cosa. O sea, no podemos decir que no escuchamos a nadie porque no es la verdad. Por algo se hacen las audiencias públicas. Así que, bueno, estamos atentos en cuanto a las propuestas que puedan llegar y también estamos siguiendo muy de cerca el proceso legal a los efectos de poder levantar la medida cautelar. Todo se puede rever, ¿verdad? Nosotros no somos sordos. Lo que sí decimos es que nosotros estimamos que el pólder no contamina. Para que haya contaminación tiene que haber una infiltración marcada, pero además el líquido que se infiltra tiene que tener un contaminante que dure en el tiempo como para que contamine. Ahora, esto no es, nosotros estamos en un país que por suerte tiene una normativa, tiene instituciones con competencia en el tema. Nosotros nos vamos a atener a lo que nos digan los organismos competentes y siguiendo todos los procesos que correspondan. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. La senadora nacionalista Gloria Rodríguez decidió alejarse del herrerismo y renunciar a la vicepresidencia de dicho sector. A través de una carta dirigida al senador Luis Alberto Heber, quien preside la agrupación, la legisladora expresó que la decisión era ineludible debido a discrepancias surgidas al interior del herrerismo y de la lista 71 de Montevideo. Mediante otra carta dirigida a la militancia, Rodríguez expresó que la situación le produce dolor debido a que integró el sector durante más de 30 años. Además, la senadora Rodríguez emitió un comunicado público que establece que tanto ella como un grupo de personas cercanas se tomarán unos días para definir su futuro político. El lunes el Frente Amplio presentó lo que se definió como 48 prioridades para un eventual próximo gobierno. De esto hablará en su columna de hoy Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí, en una campaña que viene muy fría, ¿no? Con poca propuesta, cuentagotas de algunas propuestas muy específicas. Bueno, el Frente Amplio primero tuvo su programa de gobierno aprobado por el Congreso, después había hecho un primer avance del plan de gobierno que pasó bastante desapercibido, es decir, no generó grandes discusiones. Bueno, ahora establece estas prioridades para gobernar que trazan una nueva etapa en la campaña electoral,
primero para el propio Frente Amplio y después para la discusión pública, porque de hecho a partir de esto se ha generado una discusión pública más persistente sobre las propias propuestas que plantea el Frente Amplio, donde de alguna forma pasó algunos mensajes que podemos llamar mensajes centrales sobre no solamente sobre las propuestas en sí, sino un primer paso que fue un diagnóstico del estado del país, donde lo definió como un país chato, desigual, inseguro y a la deriva, ¿no? Es decir, claramente es el contexto país, pero además una referencia directa al gobierno. Un segundo concepto importante es el de unir, ¿no? Incluso en la gráfica atrás estaba presente esa cuestión de venimos a unir. Ligado además esa unión a la generación de esperanza y con dos conceptos importantes que busca remarcar, que es la de más y mejores oportunidades, ¿no? Es decir, también trazando diferencias con algunas líneas que el Frente Amplio le critica al gobierno actual. Hay un tercer eje, digamos, de discusión o conceptual que tiene que ver con la honestidad, que por un lado es la idea de, bueno, presentar propuestas que sean honestas y realizables, pero por otro lado, algo que ha trazado la campaña del Frente Amplio y de Orsi en particular, vinculado también al contraste con el gobierno actual, ¿no? Es decir, la honestidad está de este lado o vamos a hacerlo de este lado, bueno, es porque hay ausencia en el otro lugar, por eso es un elemento diferenciador. Y el cuarto concepto, que ya es más histórico del Frente Amplio, digamos, de reivindicar la idea de un crecimiento y solidaridad, ¿no? No solamente el crecimiento en sí mismo o la búsqueda del crecimiento del país, sino el reparto más equitativo. Toma una cosa de todo lo que mencionaste. ¿Qué opinión te merece esta insistencia en el verbo unir? Que, digamos, tiene un tono, es una opinión personal, me parece que distinto al de eslóganes o consignas históricas de las izquierdas, incluso del propio Frente Amplio, ¿no? Esta cosa de búsqueda de una suerte de conciliación, pero cuando estamos en la previa de la elección eventualmente de primera vuelta, no sabemos si habrá balotaje, pero posiblemente sí, según encuestas, falta mucho todavía para eso. Desde ya se habla de ese clima de unión. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, hay dos puntos que podemos tomar en cuenta sobre eso. El primero es la propia personalidad de Orsi y el momento histórico del país en términos de esta discusión que se ha dado durante mucho tiempo tomando el concepto argentino de la grieta, ¿no? La idea de si en Uruguay hay grieta o no. Bueno, esta idea de, bueno, no existe la grieta, vamos a generar justamente los puntos que nos unen. El segundo punto que podemos considerar es que en primera vuelta es poco probable que se termine, pero también para la primera vuelta es importante la idea de no generar rechazos hacia afuera, ¿no? Hacia quienes estén más lejanos o más dudosos, no generar un rechazo, sino al revés, generar la idea de una sintonía. Incluso el eslogan del Frente es amplio también va un poco en esa dirección, ¿no? En la idea de la amplitud y de no generar un rechazo hacia afuera y también pensando en una segunda vuelta. Volviendo a las 48 prioridades de un eventual gobierno frente amplista, se habló de 3 ejes también. 3 ejes, hay un punto importante y es que Orsi ha tenido como estrategia o como táctica más bien la idea de leer los discursos cuando va a hacer algún tipo de anuncio específico o alguna instancia muy masiva. Eso tiene que ver mucho con una idea de, bueno, no cometer errores, de no errarle a las palabras, de no hacer algún énfasis no previsto. Estos 3 ejes son básicamente lo económico, lo social y la seguridad. Es decir, bueno, digamos las 3 grandes preocupaciones de la población están ordenadas a partir de esos 3 ejes que van con mensajes dirigidos a distintos públicos. Hay una primera idea, que es lo que hablamos al principio, que está vinculada más a los votantes más cercanos al Frente Amplio, que tiene que ver con el diagnóstico del país y el golpe, digamos, hacia el gobierno. Y después en las propuestas hay una línea, digamos, o digamos varios de los puntos, pero como una línea dirigida a los sectores más vulnerables, con medidas concretas para esos sectores. Otro dirigido a capas medias, incluso nombrado en esos términos por Orsi, fundamentalmente las MIPYMES, las pymes, profesionales y trabajadores independientes. Y hay otro dirigido a la sociedad civil, fundamentalmente al cooperativismo, ¿no? Es decir, cuando uno repasa las 48 medidas, podemos identificar esos 3 grandes públicos y el cuarto más general hacia los votantes del Frente Amplio. El Frente Amplio entra en esta etapa de la campaña más propositiva, si se quiere, a mediados de septiembre, como para tomar la iniciativa desde las propuestas en la segunda quincena del mes previo al de las elecciones nacionales. ¿Empieza tarde?
Bueno, claramente hay una decisión estratégica de dejar pasar un tiempo, de navegar en tranquilidad la primera etapa post-internas. Hay mucho de las negociaciones internas por un lado, pero por otro, digamos, siendo favorito, o por lo menos siendo el primer partido claramente en la intención de voto y en lo que ha sido histórico en los últimos años, pero la idea de plantear una campaña corta, ¿no? Es decir, bueno, la campaña empieza ahora, a 40 días de las elecciones, y plantea ahora sí el arranque de una primera etapa que es el qué hacer, ¿no? Los elementos propositivos. Claramente esto va a desencadenar una segunda etapa que empieza a partir de ahora, es decir, a partir de entrevistas, de búsqueda de referentes, si no es la misma fórmula, donde van a empezar los cuestionamientos a, bueno, cómo se va a hacer, ¿no? Claro. Es decir, bien, esto es lo que se plantea, bueno, cómo se pretende seguir hacia adelante. De hecho, desde el oficialismo, en estas primeras horas post-actividad de Colonia, hubo gente como la dirigente nacionalista Laura Raffo que cuestionó que no se haya explicado cómo se van a posibilitar las propuestas presentadas, digamos, ¿no? Bueno, convengamos que la mayoría de las veces, hasta ahora, de las propuestas no se ha establecido cómo se van a financiar los programas que se presentan, digamos, en cualquiera de los partidos. No está claro, no hay una propuesta y enseguida la explicación de cómo, ¿no? En el Frente Amplio pasa lo mismo. Y eso empieza a ser cuestión del periodismo, cuestión de la discusión política, lo que nadie se atreve a hablar de la carga impositiva, ¿no? Es decir, claramente eso no está arriba de la mesa, todo el mundo trata de esquivarlo, pero de algún lado esto se va a tener que financiar y va a ser parte de la discusión, buscando cometer la menor cantidad de errores que la campaña puede llevar adelante, ¿no? O sea, hoy estamos transitando una campaña que va enfocada un poco hacia ese lado, ¿no? A cometer la menor cantidad de errores posibles. Y el último punto, digamos, para mirar es, bueno, el qué hacer, el cómo hacerlo y el por qué, digamos, también, o para qué. Es decir, bueno, esta generación de esperanza no solamente en el electorado que ya está cercano al Frente Amplio, sino en esto que hablamos antes sobre el unir, también tiene que ver con que estas propuestas vayan en línea de generar una esperanza y un lugar de depósito del voto a partir de estas propuestas que se están haciendo y de lo que se desarrolle en los días siguientes. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Sigue Natalia haciendo MBD Noticias en TV Ciudad. Sí, seguimos con la campaña. Vamos al contacto con Martín Duarte, que está en el lanzamiento de la lista 25 del Partido Colorado. Martín. Gracias, Natalia, y le agradecemos a la diputada Elsa Capillera, que como anunciábamos hoy se va a estar presentando en minutos la lista 25 que encabezará el precandidato Andrés Ojeda. Gustavo Subía estará en un segundo lugar y la legisladora Elsa Capillera ocupará el tercer lugar de la lista. Bueno, Elsa, gracias por recibirnos. Expectativa por este lanzamiento, a propósito de lo que es esta nueva lista que ha marcado el diferencial que lleva en primer lugar Andrés Ojeda al Senado. Sí, la casa llena, y bueno, esperando ahí a nuestro candidato que llegue, que sí, la lista 25 es la única lista que lleva Andrés al Senado. ¿Cómo ha tomado toda esta discusión que se ha instalado a partir de hecho lo estamos viviendo, hay prácticamente un ambiente de discoteca aquí en la casa del Partido Colorado, instalando, o por lo menos ha sido uno de los perfiles de fuertes de campaña, la renovación y la juventud como eje principal en el precandidato? Bueno, yo creo que sí, que es una campaña distinta a las otras. Siempre hemos tenido casi los mismos candidatos. Hoy tenemos un candidato nuevo, joven, que es común y corriente, digamos, ¿no? Que es una persona que así, tal cual se muestra, tal cual es. No es que hizo ese spot para las cámaras ni para la gente, sino que él es así, es su vida, se dedica. El poquito tiempo que tiene lo dedica a eso. Así que sí, hoy puso un Twitter ahí como que están todos muy susceptibles por las cosas que hace. Bueno, en realidad hizo un Twitter que Delgado está celoso. ¿Cómo puede erosionar eso a la interna de la propia coalición? No, yo creo que son todas cosas que quedan ahí nomás en eso, ¿no? Es decir, una palabra, un Twitter o nada más que eso, porque la verdad las cosas importantes son los programas de gobierno, que el nuestro se llama Contrato con Uruguay, que es lo que propuso nuestro candidato, porque él dice que quien no cumple un contrato tiene consecuencias. Bueno, él se arriesga y busca eso para el Uruguay. Confluyen tres perfiles tan distintos, el suyo, el de Subía y el de Andrés Ojeda en los tres primeros lugares de la lista. Bueno, creo que somos perfiles diferentes, pero la verdad es que congeniamos en casi todo.
Es muy importante el tema de la pobreza, ¿no? Hoy que todo el mundo habla de la pobreza y la verdad que los pobres de hoy son los mismos pobres de hace 30 años. Yo decía hoy que lo que se gastó en el plan de emergencia, que fueron 250 millones de dólares, no sirvieron para nada porque hoy la gente está en la misma situación. Bueno, nosotros queremos cambiar esa realidad desde otro punto de vista, con ese mismo dinero quizá o menos. Es una de las primeras veces, por eso hablaba de los perfiles, que también se escucha dentro de la propia fórmula hablar del tema pobreza, sobre todo porque los ejes principales que ha manejado Ojeda pasan más por el lado de la seguridad. Incluso él se ha definido por el tema del ambiente y hasta de los animalistas. Y salud mental, ¿no? Que, como ustedes saben, Le agradecemos a Martín Duarte y al equipo. Lamentablemente, por dificultades técnicas, no pudimos terminar de escuchar a Elsa Capillera, actual diputada que se sumó al Partido Colorado y será candidata al Senado. Que viene de Cabildo Abierto, claro, recordemos. Pero bueno, bien, seguir allí, tendremos este material en próximas ediciones. Ahora vamos a una tanda. Volvemos con más información. Y atención, porque este jueves habrá paro con asamblea del sindicato de COPSA debido a que se han generado nuevas deudas salariales por parte de la empresa. El dirigente sindical Andrés Martínez señaló que 50% de los servicios se verán afectados y no descartó la posibilidad de un nuevo conflicto. Este mes se empezó con el pago normal del salario, sabíamos que le iba a pagar codificado, pero pagó el 60%. Nos citó, tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo donde se manifestó la empresa que no podía hacer frente al salario, que el 40% restante no tenía fecha definida para el pago. Nosotros estimábamos que se podía dar algún pago entre semana, en el correo de esta semana. Eso no va a ser posible por lo que dice la empresa, porque tenía que hacer frente a otros pagos como DGI, BPS para poder seguir funcionando y bueno, mantuvimos una reunión con el Ministerio de Transporte y la empresa en paralelo para ver si podíamos encontrar alguna solución y bueno, quedamos a la espera de la contestación del Ministerio de Transporte. Es una asamblea que está con tiempo de anticipación, la empresa creo que va a tomar los recaudos. Si bien los primeros turnos van a salir normales, no van a haber ningún inconveniente, porque recién a las 10 de la mañana empezarían los primeros cortes, según los lugares de trabajo, los cuerpos de trabajadores de COPSA. Va a estar casi el 50-60% de la flota en la calle, porque está la patronal que va a seguir trabajando. Seguir parando los trabajadores, seguimos perdiendo dinero. Hace años que venimos en la misma situación. Creo que vamos a buscar otro tipo de movilización para generar, no sé si presión, pero por lo menos que se vea el conflicto, que seguimos en la misma. Otro asunto, una usuaria del hogar El Zorzal del Ministerio de Desarrollo Social, centro que recibe a mujeres con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, denunció que la trasladaron porque difundió en los medios de comunicación una serie de carencias existentes en los establecimientos. Y según el testimonio recabado, hay unas 190 mujeres que son usuarias frecuentes de este establecimiento y varias de ellas están internadas en el Hospital Pereira Rosell por distintos problemas de salud. A mí me trasladaron porque yo hice la encuesta esa en salir a la tele en defensa de nosotras mismas y de ellos mismos que decían que estaban pidiendo al Ministerio de Desarrollo Social una ayuda para que nosotros estemos bien. Y al respecto de eso no era nada que ver a lo que estaban hablando ellos, que nos decían que estaban esperando información. Nunca llegaban las encuestas que estábamos pasando nosotras, el malestar de la comida, la higiene, la educación, todas esas situaciones que yo pasé a la tele y en realidad no tienen ninguna respuesta todavía. O sea, vos te sacaron, pero quedan compañeras que están en esa situación. Sí, obvio, hay niños, ayer trajeron a una a este hogar que estoy nuevo. ¿Cuántas mujeres hay en el Zorzal? 190, pero en realidad ahora hay 90 contando con los niños, porque las demás están todas internadas en el Pereira Rosell. ¿Por qué están internadas? Por gastroenterocolitis, pulmonía, coso de asma, por todo. En este hogar nuevo, ¿cómo es la situación? Y en este hogar nuevo no es nada lindo ni nada bueno,
Pero estoy acá porque es lo único que me queda hasta en brevedad. Y vamos a ver si el Ministerio de Desarrollo Social me brinda otra cosa mejor, porque esto es como el Sorsal. Los educadores acá no están cobrando hace 3 meses. La comida te viene en una viandita chiquitita así, a veces viene podrida, a veces no. Los postrecitos son los más saludables, porque después seguimos en la misma. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos que el gobierno decidió renovar la rebaja de 9 puntos de IVA en el servicio o en el sector turístico, por lo que este beneficio se extiende hasta el año 2025. Entre otros rubros, el beneficio abarca al consumo gastronómico, arrendamiento de vehículos y eventos, siempre que se usen medios de pago electrónicos. Llega esta época y hay que refrendarlo, hay que volverlo a firmar, y la novedad es esa. Así que vamos camino a una temporada en donde yo acabo de llegar de Málaga, de la Feria Citrey de cruceros, donde ya se confirmó que vamos a tener entre 180 y 190 escalas de cruceros. Por acá andaba el presidente de los transportistas de turismo, que reciben cruceristas, y que realmente este año, como siempre, tratamos no solo de mantener el número, en lo posible crecer, sino también organizar la llegada de los cruceros al Uruguay. Bien, se presenta a esta hora una publicación de la Asociación de Cultivadores de Arroz y está el presidente de la República, Juliana Perdomo, que también se encuentra en el lugar, nos cuenta. Así es, Natalia, muy buenas tardes para todos. Ya se está desarrollando el evento con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, como bien adelantabas. También está en mesa el expresidente Julio María Sanguinetti y el actual titular de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago. También se hacen presentes autoridades ministeriales y de gobierno. Y está presente el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, y de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Comentarles que hace minutos hizo uso de la palabra el presidente Alfredo Lagos, a quien vemos en imágenes. Hacía referencia a la falta de discusión que se está dando en esta campaña electoral sobre las propuestas que están orientadas a este sector. Hizo una crítica contundente a los candidatos y a la forma que se están llevando adelante estas propuestas, y él pedía como principal asunto para atender la desmonopolización de los combustibles. Vamos a escucharlo. Lo que necesitamos los ciudadanos y los sectores productivos en particular es que se discuta más cuáles son las propuestas. Muchas veces ya las sabemos, y porque hemos tenido interacciones individuales con cada uno de ellos, pero nos parece que exponerla en el debate público a través de este momento de la campaña sería lo más provechoso para quienes defendemos justamente en el punto que tú marcabas, la liberación de los combustibles, porque obviamente que eso genera una competitividad genuina, la cual reclamamos recién, y que no solo beneficiaría a los sectores productivos, sino todo aquel que quiere o necesita para hasta la propia motivo de salir a pasear un fin de semana, un combustible más barato. Creo que el Uruguay tiene problemas estructurales en esto, y ojalá más temprano que tarde se cambie, y a través de la liberación, obviamente de la importación de los combustibles refinados, pero también de toda la cadena, que es una cadena sumamente regulada, que obviamente que trae perjuicios en cuanto a la comparación de los valores que pagamos en Uruguay si nos posicionamos a otros países que compiten con nosotros, algunos en la región y otros fuera de la región. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando naturalmente de la escalada que hay en Oriente Medio a nivel bélico luego de las explosiones que se han registrado en las últimas 48 horas y que ya han dejado un saldo de más de 30 muertos, porque hoy se volvió a producir un ataque de características muy especiales que dejó por ahora 20 muertos y más de 300 heridos en el Líbano, y esto forma parte de una serie de ataques que comenzaron a darse en el día de ayer. Hay que entender
entender que estamos entrando en una nueva etapa de la guerra, pero muy particular porque estamos hablando de la explosión a distancia de dispositivos móviles, tal como ocurrió en la jornada de ayer con los famosos beepers, aquellos bip radiomensajes que ya no se utilizan más, pero que sí utilizaba Hezbollah, el grupo chiita pro-iraní que actúa en el sur del Líbano para poder evadir de esa manera la geolocalización que a través de celulares hacían los servicios de inteligencia de Israel, que todavía no se ha atribuido los ataques, aunque todo hace pensar naturalmente que el origen está en los servicios de inteligencia israelíes. No terminamos con lo de ayer cuando hoy se produjeron nuevos ataques, esta vez con walkie-talkies y aparatos de comunicación, pero también vehículos en distintas partes del Líbano. Y esto tiene que ver con un trabajo muy, pero muy aceitado de los servicios de inteligencia que fueron capaces de colocar explosivos en miles y miles de equipos que después iban a ser utilizados por Hezbollah en el Líbano. Por otra parte, esto ha hecho encender las alarmas, no solamente de algunos países de la región, que son interlocutores de Israel, pensemos en Egipto y Jordania, pero esto habla de una escalada indudablemente que va a llevar la guerra hacia el Líbano en la frontera con Israel. De hecho, el ministro de Defensa israelí Yoav Galán dijo que la guerra entraba en una nueva fase, que se están trasladando tropas y material bélico desde la Franja de Gaza hacia el norte de Israel, porque además existe en este momento una escalada importante de intercambio de bombardeos desde un lado y del otro de la frontera, en una etapa que genera mucha incertidumbre. Estados Unidos dijo que no sabía nada de que Israel iba a hacer esto o que se iba a producir este ataque y que no tiene nada que ver con el asunto, y hay algunas teorías que dicen que este ataque estaba pensado para más adelante, para cuando se diera la guerra con Hezbollah, producir un efecto que iba a tener consecuencias. Sin embargo, el temor de que Hezbollah pudiera descubrir que esta trama estaba preparada fue lo que adelantó el ataque, e incluso el de hoy, porque también imaginaron que Hezbollah se iba a dar cuenta que había otros dispositivos explosivos que iban a estallar en el suelo libanés. Hasta ahora son más de 3.000 los heridos, gente que no tenía nada que ver. Obviamente que hay militantes de Hezbollah que murieron y que se vieron heridos, pero en definitiva un ataque que ha afectado en general a la población del Líbano, que ya ha hecho las denuncias correspondientes a nivel de Naciones Unidas. Irán se ha pronunciado porque su embajador también se vio afectado allí en el Líbano con uno de estos ataques, aunque su vida no corre peligro. Seguramente de todo esto vamos a seguir hablando en los próximos días, porque esto recién está empezando y es una nueva etapa de la guerra en Oriente Medio. Y nos vamos ahora a otra resolución que tomó Naciones Unidas en el día de hoy y que tiene que ver con la exigencia a Israel de que abandone los territorios ocupados, particularmente Cisjordania, y que retire todos los asentamientos de colonos que están produciendo a estas horas muchos enfrentamientos también en ese territorio ocupado de los palestinos. Varios países apoyaron, concretamente 124 votaron a favor, 14 en contra y 43 se abstuvieron, entre ellos Uruguay, que ha mantenido una política de abstención en todas las condenas de los últimos tiempos. Order, please. La resolución fue aprobada con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones, y la resolución tuvo el apoyo de países como Brasil, Chile, China, Cuba, El Salvador, Francia, Irán, Irak, Irlanda, Japón, Rusia, España y Emiratos Árabes, mientras que en contra votaron Argentina, Hungría, Israel, Paraguay y Estados Unidos, entre otros. Entre las abstenciones se encuentra la de Uruguay, que mantiene esa posición en los últimos tiempos, ya que no es la primera vez que nuestro país se abstiene en resoluciones que condenan las acciones de Israel contra Palestina, lo cual ha llevado al canciller Omar Paganini a tener que dar explicaciones en el Parlamento. En el documento, la ONU también exige a Israel que cumpla sin demora todas las obligaciones jurídicas que le incumben en virtud del derecho internacional, en particular las establecidas por la Corte Internacional de Justicia, y ordena poner fin a sus políticas y prácticas ilegales, en particular procediendo al cese inmediato de cualquier nueva actividad de asentamiento, la evacuación de todos los colonos del territorio palestino ocupado y el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel que están situadas en ese territorio. Finalmente, le exige a Israel que no impida que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación, incluido su derecho a un Estado independiente y soberano sobre la totalidad del territorio palestino ocupado, y exhorta a todos los Estados a no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino y no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal en ese territorio.
Y mañana va a ser un día complicado en los aeropuertos argentinos porque un paro que ha decretado la Asociación de Trabajadores del Estado a través de su filial de la Asociación de Aviación Civil va a realizar un paro de 11 horas que va a afectar a 27 terminales aéreas de Argentina. Recordemos que hace unos días un paro de aerolíneas argentinas dejó miles de vuelos sin realizar, reprogramaciones, cancelaciones y todo lo que genera en la gente que está en los aeropuertos este tipo de situación. El gobierno dice que esto no va a suceder porque hay un decreto que ha votado de esencialidad con respecto al funcionamiento de los controladores aéreos, pero desde los gremios de aeronavegabilidad se indica que eso sí va a tener una afectación porque toda la asistencia a las torres de control se va a ver afectada. Lo que es cierto es que suma el día para volar mañana en la República Argentina. El secretario general de la Administración de Aviación Civil, Marcelo Belelli, afirmó que la medida de fuerza se da en el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo sin ningún marco de diálogo establecido que les permita a los trabajadores transitar esta etapa sin conflicto. Mientras tanto, desde el gobierno, señalaron que la medida de los empleados estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos y que de momento no se verán interrumpidos servicios gracias a la esencialidad en transporte aéreo, indicaron en un comunicado. La huelga se comunicó formalmente el pasado 11 de septiembre con un plazo de 5 días hábiles de anticipación y desde las redes sociales el sindicato señaló que es responsabilidad del gobierno generar un esquema de vuelos alternativos fuera de las franjas horarias de la medida de fuerza y que no hubo ninguna comunicación para abrir un canal de negociación. El paro de los gremios aeronáuticos y aeronavegantes provocaron entre el viernes y sábado pasados pérdidas millonarias en aerolíneas argentinas, donde más de 37.000 pasajeros se vieron afectados por la paralización total de la actividad en Aeroparque y en el aeropuerto de Ezeiza, conflicto que se profundizará este jueves cuando ambas organizaciones lleven a cabo nuevas asambleas para definir la continuidad de las acciones. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Es tiempo de cerrar el segundo bloque de hoy. Volvemos con más. Último bloque de MBD Noticias. Pasamos a la cartelera sindical, o en todo caso volvemos a ella, porque en este caso el sindicato de UTU es el que ha expresado preocupación por las condiciones edilicias del local de la Escuela Prevencionista en Seguridad Industrial. Esto es en Montevideo, en la esquina de las calles Rondó y Venezuela. El lunes se produjo el más reciente de 2 incendios ocurridos allí y afectó a 3 sectores del centro educativo. Nos asombra que no existan más accidentes de este tipo porque realmente en el último periodo se ha abandonado todo lo que tiene que ver en el tratamiento de la prevención de los riesgos con respecto a accidentes, que a nosotros como sindicato que nuclea tanto a los docentes como a los funcionarios, trabajadores de gestión y servicio, nos preocupa porque el vínculo con los riesgos laborales los sufrimos en todas las instancias y aumenta esto cuando las consecuencias son trasladadas todavía a los estudiantes. Habían riesgos estructurales, habían grietas en algún techo que se había generado y por lo tanto, a pesar de que se los intimó a que concurran igualmente al puesto de trabajo, nuestros compañeros en este momento se están negando y el sindicato está en este momento, hoy, en el día de hoy, estaba trasladando a la Inspección General de Trabajo para que la preocupación, para que concurra allí, realice las inspecciones y pueda inspeccionar la zona y las condiciones que está. Ahora es tiempo, antes de la despedida, del pronóstico elaborado por Inumet, que viene con lluvias para mañana, Natalia. Con un informe especial de Inumet, justamente por vientos, lluvias, posibilidad de granizo, pero mejoras en la madrugada del viernes. Sí, pasa rápido, podríamos decir, pero bueno, completemos el jueves nomás. Exacto, el jueves, como allí lo vemos,
va a estar complejo, 12 grados la mínima, 26 la máxima. Eso para Montevideo y el área metropolitana. Pasado mañana, viernes 20 de septiembre, lo que decíamos, mejoran las condiciones, cielo claro y algo nuboso, fundamentalmente para ese día en capital y cercanías, mínima de 10 grados, bajan las mínimas, 21 grados la máxima, es más baja que la actual, pero no es baja para esta época del año. Bien, más adecuado al momento y al fin de esta estación. Pre-primaveral, podríamos decir. Pre-primaveral. Difícil de decir, pero dicho. Ahí está. Bien, bueno, los invitamos a quedarse como todos los días, ya viene la OGE. La información en formato MBD Noticias volverá mañana tempranito a las 8 con la primera edición, luego a las 13 y estaremos con Natalia a las 18:55. Hasta entonces. Que pasen bien.